Te pedimos por tu santa y bella palabra, Señor, que seas tú enseñando, instruyendo, llenándonos, Señor, para que podamos entender, Padre mío, bendito Dios, los misterios, Señor, que están escondidos, Señor, ahí en tu palabra. Que no sea solo que lo leamos, sino que verdaderamente los obtengamos, Señor, los dones de tu Santo Espíritu, Padre. Por favor, Señor, dánoslo, Señor. Adorna a tu novia, Padre, adórnala, Señor, con esos dones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, yo te suplico, por favor, auxíliame, Señor. Amén y amén. Cuando estudiamos el día de ayer, estuvimos mirando, o predicando el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a empezar con los dones. La otra vez se había enseñado el don de lenguas, por eso puede ser que a algunos de ustedes ya les suene algo parecido, que ya lo sabía. Pero vamos a aprender también los dones el don de profecía y el ministerio profético, que son dos cosas que se confunden mucho. Una cosa es tener el don de profecía y otra cosa es tener el ministerio profético. Pero en las iglesias evangélicas hay mucha confusión en eso, que los que tienen el don de profecía los declaran profetas cuando no son profetas. Amén. Y vamos a ver los dones del Espíritu. Hoy vamos a comenzar por el más visible, el más, no me gusta decir la palabra común porque el Señor no es común, ¿verdad? El Señor es extraordinario, pero el más visible en las iglesias, que es el don de lenguas. Ayer cuando se ministró el bautismo del Espíritu Santo, el Señor da una manifestación al que lo recibe. La manifestación más frecuente es el don de lenguas, pero también se da profecía, como lo vimos, y en algunos casos el don de sanidad. Pero vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice. Primera de Corintios capítulo 12, 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Hace algunos 3 meses, 2 meses y medio, estuvimos viendo las operaciones del Padre, ¿se recuerdan? Bueno, hoy vamos a ver el Señor Jesús, el Hijo, es el que da los ministerios. El Padre hace las operaciones, el Hijo da los ministerios y el Espíritu Santo da diversos dones. Lo vimos la vez pasada, diversidad de operaciones de parte del Padre, diversidad de ministerios como es los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Los 5 ministerios de la palabra los da el Señor Jesucristo, que son regalos a la iglesia. Hay diversidad de dones, que es el Espíritu, los da el Espíritu Santo. Amén. Ahora ya vamos a entrar en esto. Dice en 1 Corintios 12:1: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorantes. ¿Qué quiere decir ignorante? Suena a veces ofensivo para muchos, pero es que en la realidad todos en el mundo de alguna manera somos ignorantes. Ignoramos algo, ¿verdad? En mi caso, bueno, ignoro muchas cosas, pero por poner un ejemplo, no sé nada de ruso, ¿verdad? Entonces soy ignorante en ruso. No sé nada de chino, soy ignorante en chino. Amén. No sé nada de algún país, soy ignorante, no puedo hablar de ello, ¿verdad? Pero dice el Señor a través de Pablo a la iglesia de Corintios: en cuanto a los dones espirituales, en ellos no quiero que seas ignorantes. ¿Por qué? Porque eso los tenemos que conocer. Ahora, ¿qué es un don? Don viene del griego 5486, que en el diccionario Strong es un carisma. Por eso los hermanos, bueno, eso ya lo vamos a ver si son hermanos o no, pero eso es asunto del Señor. Los hermanos carismáticos, ¿qué es lo que pasó con ellos? Que son una iglesia católica que le dieron libertad o permitieron que el Espíritu Santo se moviera a través de ellos, y el Espíritu, como es muy generoso, hermano, Él repartió dones en medio del pueblo. Dejaron, no tengo muy claro cómo están ellos, pero según tengo entendido, dejaron todos los santos, pero siguen adorando a María.
siguen creyendo en esa situación. Es decir, no han dejado todo el catolicismo, están como a la mitad, ¿va? Ni son totalmente evangélicos, ni son totalmente católicos. Y se les conoce como los carismáticos porque tienen los carismas o reconocen los carismas de la iglesia. Amén. ¿Qué es un carisma? Es un don. ¿Qué es un don o un carisma? Es una dádiva, un regalo divino. Es una concesión espiritual, una facultad milagrosa y es un regalo de parte de Dios. No lo puede dar el hombre, eso lo da solamente el Señor. Amén. Ahora, cuando el Señor lo da, si alguno de ustedes ha recibido, ayer le hice la pregunta a un hermano que si alguna vez había hablado lenguas. Y me dijo que sí, pero una sola vez, hace algunos años. No, o lo tienes o no lo tienes. Porque si una vez ya lo recibiste, con una sola vez que hayas hablado lenguas, ese don está ahí. Porque Dios no es como el hombre, ¿verdad? Te lo di, pero como te portaste mal, te lo voy a quitar. Dios lo que da, lo da. Amén. En Romanos 11:29 dice la palabra del Señor: los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Es decir, si a usted el Señor lo llamó, no puede el Señor decir, ¿sabes qué? Te llamé, pero ya me arrepentí. Siempre no. Mejor regrésate para donde estabas. No, Dios no se arrepiente. Nosotros somos los que a veces no hacemos las cosas, pero cuando Dios llama o cuando Dios da algo, Dios lo regala. No es como los niños, ¿verdad? Bueno, nosotros no, pero hay padres que compran sus Ataris, ahora son, no sé qué juegos son, Xbox creo que se llama, ¿no? Ahora, bueno, se los compran se los compran, hermano, pero cuando el niño se porta mal, se lo quitan, ¿verdad? Nosotros bueno, en fin, no vamos a entrar ahorita en eso porque me voy a desviar. Ahora, los dones del Espíritu son 9 dones, pero hay más dones, hermano. Hay más dones en la palabra. Miren, Romanos capítulo 12, del versículo 6 al versículo 8, dice, pero teniendo dones que difieren, es decir, que son diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Esta parte se conoce como los dones de la gracia. Usémoslos. Si es el don de profecía, úselo conforme a la fe. Si es el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, dé con liberalidad, o quiere decir generosamente. El que dirige, sea pronto en hacerlo, es decir, con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Entonces yo le puse en amarillo con negro el que ya está dentro de los dones del Espíritu, que es el de profecía. Pero puede ver entonces el don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, el don de dar, el don de dirigir y el don de mostrar misericordia, hermano. Amén. Entonces ya son más de 9 dones ahí, con los 9 del Espíritu. Pero hoy no vamos a mirar estos tampoco, sino vamos a ver específicamente los dones del Espíritu Santo que los describe en Corintios 12, 13 y 14. Aunque algunos podrían decir, no, en 1 Corintios 13 no habla de los dones, hermano, habla del amor. Bueno, Dios nos ha regalado su amor, eso es el mayor don. Amén, porque Dios es amor. Dice que Dios derramó de su amor en nuestros corazones. Amén. Pero bueno, básicamente vamos a los dones del Espíritu. Y en los dones del Espíritu podemos ver que hay 9, hermano, 9 dones. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría. Allá pueden mirar un don por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento. En algunas versiones dice ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, es el don de fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad
por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Le puse el de aquí abajo diversas clases de lenguas porque eso me es menester hacer aclaración. Primeramente vamos a hablar de lenguas, o estamos hablando de las lenguas del Espíritu, amén. Pero a veces creemos que lenguas son lenguas, hermano, y no, ahí dice diversas clases, en otras versiones dice diversos géneros de lenguas, es decir, no es una sola lengua. En algunos casos, hermano, cuando hablo de una, no es una sola lengua, en primer lugar, no todos los que hablan lenguas hablan la misma lengua. Dentro de la misma iglesia, cada uno habla diferente. En mi experiencia personal, hay lenguas como que se oyen más, ¿verdad?, que otras, es decir, como más, perdón, voy a tener que usar la palabra más común, ¿verdad? Es más común, es más frecuente. Y allá en la central, hermano, pues es una iglesia bastante grande, ¿verdad? Y hay grupitos así, no que se sienten juntos, sino, esa lengua yo es de ahí, esta lengua es de acá. Entonces cuando el Señor a mí me bautizó, hermano, pues yo buscaba mi tribu, ¿verdad? ¿De qué tribu soy, verdad? Porque yo hablaba mis lenguas y me acercaba. No, estas no se parecen a las mías. Y luego me acercaba otra que estaba hablando, no, tampoco es este. No, y este tampoco, y este tampoco. Y yo veía como 20 que hablaban una misma lengua y la mía no. Entonces me recuerdo que yo le dije, Señor, por favor, a lo mejor no es original, ¿verdad? Y si verdaderamente me la pusiste tú, cámbiamela por otra. Y que me la cambia, hermano. Se me olvidó la otra. La quise repetir, ya no pude. Es decir, no es por la mente. Me la cambió. Claro, me dijo, yo mismo te la puse, es mía. Aleluya. Bueno, si es tuya, cámbiamela, ¿verdad? Y mire, el Señor me lo concedió, me la cambió ese mismo día por otra. Bueno, habían pasado como 3 meses yo debatiendo en mi mente que si era del Señor o no era del Señor, porque yo no encontraba a nadie que hablara igual. Dije, nomás yo soy el patito feo aquí. Entonces a mí se me hace que no es. A lo mejor me la inventé yo, decía. Entonces cámbiamela, Señor, y que me la cambie, hermano. Ya no le volví a pedir, ya así dejémosla, ¿verdad? Dije yo, porque no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces vamos a hablar de las diversos dones. De los dones estamos hablando. Se dividen en 3 partes. Amén. En 3 secciones. Los dones de inspiración, los dones de revelación y los dones de poder. Curiosamente son 3 de inspiración, 3 dones de revelación y 3 dones de poder. De inspiración, hermano, o de habla le dicen algunas personas. ¿Por qué le dicen de habla? Porque se usa la boca para este don. Por ejemplo, el don de lenguas no es algo que se pueda mirar, sino se puede hablar y se puede escuchar. El don de profecía también se usa la boca. El don de interpretación de lenguas, pues primero el oído y después la boca. Amén. Son de inspiración. Dones de revelación, ¿qué quiere decir? Que va a mostrar algo que está oculto, algo que está escondido. Lo vamos a ir mirando conforme vayamos avanzando en otras sesiones. Por ejemplo, el don de sabiduría. Es que usted lee la Biblia y se le quedan pedazos de... Usted sabe dónde está. Se le queda grabado. Y hay un muchacho, bueno, no un muchacho, uno como de 40 años tiene. Hermano, yo no he visto una persona que conozca tanta Biblia así. Pero está hablando, está en tal versículo, está en tal versículo, en tal versículo, en tal versículo. Y no se los pudo haber aprendido todos de memoria. Alguien más hablaba y decía, sí, está en tal. No es alguien que usted conozca, ni yo lo conozco en persona. Simplemente lo vi en una predicación, ¿verdad? Dije, wow, qué maravilla, ¿no? Amén. Está el don de conocimiento o ciencia. Para que tenga una idea, Dios puede mostrar a la persona que tiene el don algo que haya usted vivido en el pasado o que solamente usted sepa. Amén. Que nadie más sepa, que sea un secreto que usted tiene. Y la persona que tiene ese don, Dios le dice. Por ejemplo, por poner un ejemplo, puedo poner un ejemplo bíblico y puedo poner un ejemplo natural.
Vamos a ver uno natural. Por ejemplo, llega una persona y dice, el Señor me dice que aquí hay un hombre que se llama Pedro Pérez. Es un hombre que hace 3 años tuvo un accidente. En el accidente murió su hijo. Y en ese accidente ha entrado un espíritu de amargura en su corazón. Y hoy te dice el Señor que te ha visto llorar cada noche por tu hijo. Y entonces el hombre que es específicamente alguien, ¿verdad? ¿Sí me explico? Por poner un ejemplo más vívido. De hecho, yo empecé a creer en el Señor por ese don. Mi esposa tenía un problema. Fuimos a la iglesia y vino un muchacho, hermano, era un muchacho, un joven como de 22 años. Como de Puerto Rico, venía él, hablaba así con el acento puertorriqueño. Era un joven de 22 años. Nosotros llegamos tarde a la iglesia, como usted a veces acostumbra. Pues yo era de ese grupo antes. Y la iglesia estaba llena. Y como estaba llena, había un lugar vacío, 2 lugares juntos vacíos. Pero ¿dónde cree que era? Detrás de un pilar. O sea, estaba el pilar enfrente y la silla así. Entonces usted miraba el pilar. Por eso estaban vacíos, ¿verdad? Entonces se sentaba usted y le hacía así. Entonces mi esposa de un lado y yo de otro, ¿verdad? Yo así y ella así, para estar escuchando la predicación del joven. Y entonces él empezó a predicar algo. Era un evangelista que tenía ese don, o tiene ese don. Y la gente, hermano, a la hora de la administración, pues la gente se agolpaba para que él los tocara. Amén. Para que él los tocara. Y pues yo era incrédulo en aquel tiempo, ¿eh? Yo estaba así, observando todo, ¿eh? Y mi esposa tenía un problema que solamente ella y yo sabíamos, y sus familiares en Guatemala. Ni mi mamá sabía. El pastor de ahí ni siquiera nomás era de saludo, no sabía ni nuestro nombre el pastor de ahí. Y cuando yo veo, hermana, mi esposa estaba llorando, con las manos así, estábamos sentados hasta atrás. Y yo veo que el muchacho se baja y se abre paso entre toda la gente y viene así, viene así, viene así, viene así. Y le dice a mi esposa, le pone la mano, oye mujer, a ti te habla el Señor, y dice, esto que has estado, y le dijo todito. Y yo dije, ¿y este cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y esta es la confirmación de que es Dios el que te ha estado hablando. Mañana a las 10 de la mañana te va a hablar la policía, un agente de la policía, y te va a decir Ana, al otro día a las 10 de la mañana llamó al policía. Yo dije, eso existe. Entonces ya me empecé así como que, cuando mi esposa le dijo eso, mi esposa cayó, ya después se levantó y yo nomás me le quedaba viendo. Era un domingo, ¿por qué le andas contando a la gente las cosas tú? No, si no contaba, no, algo le dijiste al pastor y el pastor le dijo a él. No he dicho nada. Si siempre ando contigo. Bueno, pues dije yo entre mí, mañana voy a ver si es verdad. Y sí, hermano, habló un detective, no era un policía de uniforme, era un detective de un grupo especial de Santana, un investigador de la parte de la policía. Y él fue el que llamó. Y el asunto que ella tenía pidiendo por años, el Señor se lo resolvió ese día. ¿Ya? Y yo me quedé con la boca abierta. Amén. Y esa es una de las razones por qué yo lo anhelo. ¿Por qué? Porque sé que existe. Amén. Lo quiere ver en la Biblia, lo podemos ver bien fácil cuando dice que llegó alguien a decirle a Natanael, creo que es a Natanael, que está debajo de la higuera, ¿sí? Y está orando a Dios. Dice, mira, hemos encontrado al Mesías, ese alguien de Nazaret, ¿y acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces cuando él va, le dice, Señor, he ahí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y se le queda viendo, ¿cómo sabes que no hay engaño? Bueno, antes de que te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué quiere decir? Que él escuchó la oración de él. Y por obvias razones, tenía que ver con el engaño. No sé qué habrá pedido Natanael, pero él le descubrió
Ese era el don de ciencia. Claro que el Señor tiene todos, ¿verdad? Amén. Bueno, don de sabiduría, don de conocimiento, de ciencia, don de discernimiento de espíritu. Los vamos a mirar después. Don de fe, don de sanidad y don de poder o milagros. Amén. Entonces ya vimos que se dividen en 3 grupos. Y ahí está por la etimología, por si lo quisiera ver. Género de lenguas género es genos y lenguas es glosa en griego. Pero vamos a entrar. Bueno, yo que me repetí. Aquí está, mire. Géneros es del griego 1085, que es genos, quiere decir clase, familia, género o linaje. Esto es bien importante, el género, porque de aquí es donde vamos a ver los diferentes tipos de lenguas. Y lenguas es un lenguaje, un idioma, específicamente uno adquirido naturalmente, o en este caso es uno adquirido sobrenaturalmente, porque es un... ¿le estorbo, bonita? Ok. Uno adquirido sobrenaturalmente. Amén. Ahora, en el en el planeta Tierra hay cerca de 7000 diferentes lenguajes en el mundo. 7000. Amén. Esas se llaman o las conocemos como lenguas humanas. Si usted, no sé, si hablan ustedes de Perú, hermana, ¿hablan algún dialecto por allá? Sí. ¿Y lo conoce usted alguno? ¿Usted habla uno? No. Bueno, en mi caso, pues tampoco, ¿eh? Pero allá se usaba mucho el náhuatl. El náhuatl, en Michoacán se usan el teposteco, en Oaxaca el mije, y así va, diferentes regiones. Pero esos no están incluidos ahí, pero son lenguas humanas. Quiere decir, lo que pasó en Babilonia, usted sabe, la Torre de Babel, fueron distribuidos y el Señor cambió y les puso diferentes lenguajes. Amén. Esas son, si usted quiere aprender, por ejemplo, inglés, pues estudia y lo aprende, ¿eh? El lenguaje humano es aprendido. ¿Ok? Pero también hay lenguas. A ver, ya me brinqué aquí. Aquí está. Las lenguas humanas que están ya en el mundo son cerca de 7000 lenguas. Estamos en eso, claro, amén. Pero cuando el Señor, Dios, mandó al Espíritu Santo y se posaron sobre las personas, había un encuentro en ese tiempo, era un día de fiesta, estaban en la ciudad de Jerusalén. Entonces los judíos que estaban en diferentes regiones venían a la fiesta. Amén. Entonces venía gente, para ponerlo así a nivel actual, dijéramos que hay una convención en la ciudad de Los Ángeles y van a venir todos los americanos, no importa si están en España, si están en China, si están en Alemania, si están en Rusia, no importa dónde vengan o donde hayan nacido, porque tenían 2 ciudadanías, primeramente hebreos, pero otro del lugar de donde ellos radicaban. Por ejemplo, en nuestro caso, yo soy mexicano, la hermana es mexicana también, de Perú, mi hermano es de El Salvador. Entonces digamos que somos de diferentes regiones, pero imaginemos que todos somos hebreos. Amén. Y que dicen, tenemos que ir a la fiesta a Jerusalén. Entonces vamos a Jerusalén. En el caso nuestro, hablamos español todos. Pero imaginemos que cada uno hablara dialecto de la región de donde somos. Amén. Cuando está la fiesta, es decir, el idioma común de ellos era el hebreo. ¿Sí me estoy explicando? Como ejemplo aquí, si fueran americanos, el idioma común es el inglés. Pero el americano que está en Rusia debe de hablar ruso, ¿verdad? Que nació allá. Pero es americano también por padre, como se guste. Entonces tiene que hablar inglés, pero tiene que hablar la lengua de donde él viene. El americano que está en China tiene que hablar chino y tiene que hablar inglés. El que está en México tiene que hablar español y tiene que hablar inglés. El que está en Italia tiene que hablar italiano y tiene que hablar inglés. Entonces cuando vienen aquí todos hablan inglés, pero cada uno de ellos tiene una lengua diferente, pero son lenguas aprendidas. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ok.
Cuando llega esto y viene el Pentecostés y viene el Espíritu Santo sobre ellos y se les ponen lenguas como de fuego, ellos empezaron a hablar géneros de lenguas, diferentes lenguas. Amén. Y aquí lo dice en la palabra. Dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Por ejemplo, mi hijo nació aquí, pero se ha criado en México todo el tiempo, apenas ya regresó. Entonces ya aprendió más o menos inglés, pero su lengua que él domina es el español. ¿Sí me estoy explicando? Pero él es de aquí porque nació aquí. Pero en este caso, dice, ¿cómo es que los oímos hablar en la lengua que hemos nacido? Porque había gente de Partos, de Medas, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene, de Roma, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y cada uno de ellos, hermano, entendía lo que estaban hablando, pero cada quien de los 120 que había, hablaban lenguas diferentes y ellos los entendían. Imaginemos que por un momento la hermana Ruth habla lenguas. Amén. Y que usted hablara lengua, su lengua fuera una lengua de chino. Pero usted no sabe qué es chino, pero... Entonces cuando va pasando alguien dice, y usted está hablando, glorificando a Dios en chino, y está como aprender chino. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Alguien está hablando en lenguas y está hablando en ruso, y va pasando un ruso y lo escucha. ¿Y dónde aprendió ruso? ¿Sí me explico? Entonces ellos se preguntan eso. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras lenguas? Esa es, entonces, primer tipo o género de lenguas, lenguas humanas. Es decir, el Espíritu Santo puede darle una lengua humana, pero no aprendida, sino sobrenaturalmente. He escuchado testimonios de que hay gente en Guatemala que no habla ni español. El Señor les ha dado a algunos de ellos lenguas en inglés. Entonces cuando van los misioneros para allá y los oyen hablar en inglés, dicen, ¿cómo es que habla inglés? Si nunca ha ido a Estados Unidos, ¿de dónde aprendiste inglés? Yo no hablo inglés. Dice, no, si yo te estaba oyendo que estás hablando inglés. ¿Ya? Ese es el don de lengua. Ese es el primer género que hay. ¿Amén? Aunque no diga amén, pues. Amén. Ahora, hay lenguas angélicas. ¿Qué quiere decir que son lenguas angélicas? Que ya no la hablan los humanos. Son las lenguas que hablan los ángeles. Y Dios puede darle a usted una lengua angélica o angelical. Por eso 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas, que son las que ya explicamos, y ahora dice, y lenguas angélicas. Amén. Entonces ahí podemos mirar, es 1 Corintios 13:1, disculpen, los colores que escogí no eran con los correctos. 13:1. Si yo hablara lenguas humanas, ya explicamos las humanas, y angélicas. Entonces eso me da el pie, hermano, para entender que de las lenguas que usted hable, pudieran ser que algunas son humanas y pudiera ser que sean angélicas. Amén. Un lenguaje que solamente los ángeles entienden. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? Amén. Las lenguas angélicas obviamente lo entienden los ángeles, pero dentro de las lenguas angélicas hay lenguas que son inefables, que es decir, que no se pueden expresar. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 4, fue arrebatado al paraíso, es hablando él de sí mismo, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces pudieran ser lenguas angélicas, porque ¿quién las hablaría? Los ángeles, ¿verdad? Entonces no puede ser una lengua aprendida, sino es una lengua angélica. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ahora, en la palabra de Dios dice que el que habla con Dios en lenguas, misterios habla con Dios.
y nadie las puede entender, solo Dios. ¿Vamos a entender esa parte? Entonces, ahí es donde algunos se confunden. ¿Cómo es que nadie las puede entender y solo Dios? Porque a veces preguntan que si las lenguas las entiende el diablo. Ahora, usted ya dijo que no, usted dijo que no. Yo le puedo decir que depende. Sí. Por ejemplo, si la lengua es en chino, ¿será que el diablo sabe chino? Debe saber, ¿verdad? Si no, ¿cómo los va a molestar por allá? ¿Verdad? Debe saber chino. ¿Será que sabrá ruso? Entonces le entiende lenguas. Entonces, si hay alguien hablando en lenguas y está hablando en una lengua sobrenatural dada por el Espíritu, no aprendida, sino dada, regalada por Dios, pero esa lengua es una lengua humana, sí la va a entender el diablo, y no nomás el diablo. Si habla ruso, lo va a entender cualquier ruso, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces esa lengua sí la puede entender. Ahora, si hablara lenguas angélicas, no va a haber humano que las entienda. Pero ¿será que el diablo sí las puede entender? No. Tampoco, porque está libre. Sí, también las puede entender porque él es un ángel, era un ángel. Pero si Dios las puede entender. Pero la Biblia dice que él es limitado, ¿no? No, ok, voy para allá, ahí es donde vamos. Él puede entender lenguas angelicales porque ahí vamos a entrar en debate que si era querubín, que si era querubín, que si era un ángel, que si era un arcángel. No me importa qué grado tenía, no viene al caso la importancia de eso, pero al fin y al cabo era un ángel. ¿Ven? Entonces, como un ángel, él conoce el lenguaje angelical. Entonces él entendería un lenguaje, no los humanos, pero el diablo sí. Pero no nomás va a entender las lenguas angelicales Satanás, sino todos los ángeles. Si usted está hablando en lenguas angelicales, los ángeles los van a entender. Ya me está explicando. Me está entendiendo esa parte. Ok. Entonces, ¿cuáles lenguas son las que son un misterio y solo Dios las puede conocer? Esas son lenguas celestiales, que ni los ángeles, ni los humanos, ni el diablo, ni nadie puede entender. Ya me expliqué esa parte. Amén. Entonces son diversos géneros de lenguas. Las lenguas humanas sí las entiende, las lenguas angelicales sí las entiende, pero las lenguas celestiales que el Padre dio para que usted hable específicamente con Él, misterios son, no solamente para el diablo, sino para todo, solo Dios lo sabe. Amén. Entonces eso lo podemos mirar, hermano, déjeme ver si está aquí. Ok. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. Pues nadie las entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ya me entendió esa parte. Entonces, ya me expliqué más bien, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tipo de lengua se refiere? Humanas. Humanas no, porque si volara humanas, se le digo, Son las celestiales. las celestiales. Digamos que hay tres tipos: lenguas humanas, lenguas angelicales Ya vamos a decir. y lenguas celestiales. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí, o Pablo a través, o digamos, el Señor a través de Pablo en la iglesia de Corintios, dice, el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y todos nosotros que hablamos lenguas le hablamos a Dios. Amén. Nadie las entiende. Entonces es una lengua especial que todos nosotros tenemos. Cuando usted se postra, todo lo que ya han recibido, ¿verdad? Cuando usted se postra a orar al Señor, hermano, y empieza a orar en lenguas, nadie entiende. Amén. Sino que en su espíritu habla misterios. Amén. Amén. Ahora, nosotros somos cristianos evangélicos pentecostales. Deberíamos de hablar lenguas una vez al mes, Todos los días. todos los cultos. Amén. Todos los días. ¿Y entonces por qué no las hablamos? Tenemos que darle libertad al espíritu, hermano.
Tenemos que darle libertad al Espíritu, porque dice 1 de Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos, cuando nos reunimos? Hoy estamos reunidos, amén. Cada uno aporte un salmo, es decir, un canto. No que lea los salmos, sino que canto. O enseñanza. O sea, en nuestros cultos tiene que haber salmo, es canto, tiene que haber enseñanza, tiene que haber revelación y tiene que haber lenguas. Amén. O interpretación, ahorita vamos a ver lo de la interpretación, pero que todo se haga para edificación. Amén. ¿Ok? El culto, ¿qué es lo que tiene que tener el culto? Entonces ya vio, cantos, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, pero que todo sea para edificar. Amén. Ahorita, si les costó trabajo, lo otro, esto va a ser un poquito más difícil para mí explicarlo, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Dice, las lenguas son una señal. Estoy en 1 Corintios 14, 22. Amén. Son una señal para los incrédulos. Amén. Pero luego también dice, si todos nosotros habláramos lenguas y entra a la iglesia alguien que no habla lenguas, ¿acaso no van a decir, estos están locos? ¿Qué dijo usted, hermana Maribel? Está bien zafados, ¿saben qué les pasa? Estos están locos. ¿Amén? Entonces, ¿cómo es que es una señal? ¿Y cómo es que puede ser que al mismo tiempo digan que estamos locos? Es que ahí es donde entra el diverso género de lenguas. Si entra una persona que no conoce el don de lenguas y oye hablar lenguas a todos, pues eso es lo que va a decir, están locos, porque no entiende nada. Solamente oye, taraba, soja, nava, kiriri, ¿sabe qué está diciendo? No, ni yo lo sé. Ahorita vamos a esa parte, ¿amén? Pero si dentro de aquí hay alguien que viene de China, vamos a poner China, ya me metí con China, y de repente alguien entre el pueblo está hablando en chino, y en chino, aunque la persona no sabe lo que está hablando, le dice, a ti te hablo Chin Li, ¿ah? Chin Li, a ti te estoy hablando. Es tiempo que te arrepientas, porque soy yo tu Dios Jehová que te está hablando el día de hoy. Arrepiéntete, que aún es tiempo. Amén. Entonces se va a decir, ¿por qué me habló? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Por qué me habló? ¿Y dónde aprendió chino? Entonces, ¿y cómo me conoce? Entonces ahí es cuando es una señal. Cuando es una lengua humana no aprendida y entra alguien y a través de esa lengua el Señor le habla. Tengo una anécdota, un testimonio de una persona que empezó, ya esos que se ponen en la radio, usted sabe, ¿verdad? Ahorita con las redes es más fácil, pero en aquellos tiempos era solo la radio. Entonces en la radio hablaba la gente, quiero que ore por mí porque me duele la pancita, me duele la cabeza, tengo un hermano en el hospital, otro tengo en la cárcel, y hablaba la gente, ¿no? Entonces el hermano que hablaba por la radio, él hablaba, oraba por la persona, pero dentro de la oración daba un pedacito en lengua, ¿verdad? Entonces decía, oramos por Pedro Pérez, Santa Rabaso, Janaba Kiri, Ribasaya, Padre Sanano, y así, ¿verdad? Entonces cuando él oraba, entonces al casi terminar el servicio de la radio, le ponen un letrero que había un iraní esperándolo afuera. ¿Un iraní? Sí, es un taxista. Yo no pedí taxi. Y entonces sale. Ya cuando salió el locutor, que en este caso era un pastor, ¿en qué puedo servirle? Y el hombre le hablaba en su lengua. No le entiendo. Y entonces ya le dice en inglés, ¿usted habla iraní? No, yo no hablo iraní. ¿Cómo no? Si yo venía con mi taxi manejando, cuando yo escuché en la radio que usted empezó a hablar en iraní y me dijo mi nombre y hasta dijo que mi mamá esto, y que viniera para acá, que porque usted tenía algo que decirme. Y lo dijo en iraní. Y por eso estoy aquí.
¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Que el hombre, el pastor, pues lo dijo, bueno, no sé, pero lo que sí sé es que Dios te habló. A mí me cuentan una anécdota, no sé si sea verdad, yo creo que sí, pero cuentan una anécdota de Gigi Ávila. ¿Se acuerda de los cassettes de antes, verdad? Entonces, Gigi Ávila andaba, ahí no me recuerdo qué parte de Europa fue. Y de allá llegaron, me parece que fue de Alemania o Rusia, uno de esos dos países llegaron. Y entonces hablaron pues con la persona que lo había invitado, que querían que fuera a ese país. Pero él decía, no puedo ir, porque yo no hablo ese idioma. ¿Cómo es que ustedes saben del ministerio? Y sacan los cassettes. Aquí tenemos los mensajes de él. ¿Cómo que no habla? Imaginemos que Rusia, ¿va? ¿Cómo que no habla ruso si nosotros lo vimos en perfecto ruso? Los habrán traducido, dijeron que no. A ver, poner el cassette. Y que ponían el cassette y el hermano hablaba en español. No está en español, no, está en el ruso. Entonces el mismo cassette, ellos lo oían en español, pero los otros lo oían. Eso solamente Dios. No quiere decir que ya verás, sino que Dios tocó a esos hombres. Amén. Bueno, en esta parte entonces las lenguas son una señal para los incrédulos. Ya vimos esta parte. Ahora en la oración, nosotros podemos orar con el entendimiento. ¿Cómo es orar por el entendimiento? Por ejemplo, si usted sabe, vamos a poner que necesita documentos legales para estar aquí, ¿va? Entonces dice, Padre, por favor, concédeme mis documentos, Señor. Eso es orar con el entendimiento. Amén. Ahora puede orar también en el Espíritu. ¿Qué va a pedir en el Espíritu? En el Espíritu ya no va a pedir papeles, créanme. En el Espíritu va a decir, Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame a crecer espiritualmente. Enséñame tus caminos. Enséñame a agradarte. Enséñame a vivir para ti. Eso ya son pedir en el Espíritu, ¿verdad? Amén. Pero también puede orar en lenguas. Yo no sé si usted haya llegado alguna vez, espero que sí, yo creo que sí, algunos de ustedes, que oren con gemidos. Es cuando ya se mete en la oración más profundo y de alguna manera eso ya es de parte de Dios, ¿verdad? Pone el dolor en uno por lo que uno está pidiendo. Cuando uno ora por otra persona y está orando usted constantemente por esa misma necesidad, de repente usted siente el dolor del Señor y empieza usted a llorar, a sollozar y a gemir por esa persona y está orando, pero con gemidos, pero eso es en el Espíritu, es un nivel diferente, es la oración con gemidos. Y pues obviamente que oremos por el Espíritu Santo, ya no en el Espíritu, sino por el Espíritu Santo. Porque dice, bueno, para los gemidos dice 2 Corintios 5:2. Pues en verdad, y hay muchos versículos, pero traje ¿va? En esta morada, es decir, en este cuerpo, gemimos. Amén. Porque anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial. Ahí cuando habla Pablo en 2 Corintios, lo que está diciendo es, si usted lo quiere leer más, dice, en este cuerpo gemimos porque queremos ser vestidos con una habitación celestial. Está hablando con un cuerpo celestial. Pero al mismo tiempo tenemos temor y no queremos morir, pues no queremos ser desvestidos, pero sí queremos ser vestidos. Entonces ahí lo puede usted leer después. Amén. Ahora, ¿por qué no sabemos orar? Es cuando viene ahí que orar por el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, de la misma manera también el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo,
Puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Que alguien está enfermo de algo, ¿eh? Y usted, Padre, por favor, sáname, Señor. Y hay gente que se atreve a decir, si me sana yo te voy a servir, y si me sana no te voy a fallar, y si me sana, ¿verdad? Y se pone a negociar con Dios como si Dios no conociera el corazón de uno, ¿verdad? Y el futuro de uno. Pero digamos que está usted pidiendo sanidad, y no está mal pedir, Padre, ten misericordia, sáname, ¿ven? Usted está pidiendo con el entendimiento y con su almita, porque pues tiene la necesidad de la sanidad, y claro, ¿va? ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. Amén. Pero resulta que el Espíritu sabe que si lo sanan se va a apartar. Entonces el Espíritu dice, no, no lo sanes. Aún no, un poquito más. Pero si él está bien, sí, pero no conviene. Si lo sana se va a ir allá de pata de chucho, decimos, ¿no? Se va a poder, no. Tenlo así. Porque si lo sanas ahorita, se va a ir a perder. Entonces usted está pidiendo y llorando y el Espíritu está diciendo, mejor dale fuerzas para que resista. Envíale fe, dale fortaleza, ponle paz, ponle gozo, ponle esa necesidad de buscar. Entonces el Espíritu ya está pidiendo lo que verdaderamente necesitamos. Porque yo les pongo este ejemplo, porque parece risa, pero es a veces así somos, ¿verdad? Señor, dame una víbora de 2 cabezas. Una víbora venenosa, Señor. Como decía una vez una hermana, pastor, quiero que ore conmigo. ¿Para qué? El Señor ya sabe. Ay, Dios. Sí, ore conmigo. Bueno, si usted no me quiere decir para qué es que quiere que oremos, no tiene que dar señales, ¿verdad? Pues, Señor, yo te pido, Padre, que no hagas la voluntad de ella, sino que hagas tu voluntad sobre ella. No, pastor, así no me ayude. Yo que sé que quieres quedarte con el vecino y que quieres que el Señor mate a la mujer para que se quede viuda y tú ya te puedas casar con él. El Señor ya sabe, digo, ¿cómo va? Pues no puedo pedir, yo, Señor, yo me uno a la petición de ella, mata a la mujer. ¿Que no? Pues no, entonces uno dice, Señor, yo te pido que hagas tu voluntad sobre ella, no la de ella, sino la tuya, Señor. Y la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Amén. 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 Bueno, ahora, ¿se puede orar? Estamos hablando de las lenguas. Se puede orar en lenguas y se puede adorar en lenguas. 1 Corintios 14:14, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Yo lo he intentado, dicen que sí se puede, a mí me ha costado, si lo he logrado 2-3 segundos, tal vez habrá sido muy poquito, pero bueno, hablando del hermano Gilliavi la otra vez, ¿verdad? Él decía que él podía estar hablando en lenguas y con el entendimiento estar pidiendo. O sea, que él hacía las dos cosas a la vez. Yo lo he intentado y yo no he podido. Tal vez usted sí pueda. ¿Ok? Yo lo que hago es oro una parte con el entendimiento, otra parte en el espíritu y otra parte oro en lenguas. Amén. Pero así de que al mismo tiempo salgan los 2 ríos, yo no he podido, ¿va? Pero si él lo decía que podía, porque él podía, ¿va? Amén. Dice, entonces oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, es en lenguas, pero también cantaré con el entendimiento. Amén. Ahora, se puede dar profecía en lenguas. Ya lo vimos, ¿verdad? Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno los interprete. ¿Por qué habría que interpretar a alguien las lenguas? Porque está hablando profecía. Si no hay intérprete, entonces dice, ¿verdad? Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Se refiere a la profecía. Por ejemplo, la hermana Rosario, ella acostumbra a dar profecía en lenguas, pero no las puede interpretar. La hermana Eli da en lenguas y luego da la interpretación. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando empezamos a ver, no veíamos el don de la interpretación de lenguas
hasta que se levantó las profecías en lenguas. Entonces yo le dije, Señor, si estás dándole a una profecía en lenguas, que tienes que levantar un vaso que interprete, porque alguno, ¿verdad? O sea, no queda sin nosotros. Si no hay intérprete, entonces dice ahí la palabra, entonces que los que den profecía en lenguas callen, ¿verdad? Amén. 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 Ahora el Señor nos dice, el que habla en lenguas, yo le puse ahí, eso yo se lo agregué, por eso lo puse, o profetiza en lenguas, como en el caso de mi hermana Rosario, que pida a Dios que las pueda interpretar. Cuando usted habla en lenguas, los que hablan en lenguas, usted puede pedirle al Señor que le dé el don de la interpretación de lo que usted está hablando, para que usted para que su entendimiento no quede sin fruto, para que usted pueda entender qué es lo que está pidiendo delante de Dios, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, hay una frase que solamente me sale en el júbilo, hermano, no me sale a voluntad. Yo no sé qué digo, pero se siente bien rico. Es como un grito de guerra, así. Y se salen unas dos frases que me salen, pero solamente me salen en júbilo, ¿verdad? Entonces es algo así que, y digo, ¿saber qué digo, Señor? Pero, se siente rico aquí. Amén. Uno tiene que pedir que las interprete. En algunas iglesias prohíben hablar lenguas, ¿verdad? Cuando yo no sé cómo le hacen, porque aquí en la Biblia dice que no se prohíba. 1 Corintios 14:39, por tanto, hermanos míos, anhelar el profetizar y no prohíbas hablar en lenguas. Ahora ya casi voy terminando, hermano. ¿Será que todos debemos hablar lenguas? Sí. Porque aquí Pablo dice, ¿acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero después dice, en 1 Corintios 14:5, yo quisiera que todos hablares lenguas, ¿sí? Pero yo quisiera aún más que todos profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla lenguas, a menos que haya quien interprete para que la iglesia reciba edificación. Déjeme adelanto un poquito en esto. ¿Por qué es mayor la profecía que las lenguas, hermana Cris? Porque está edificando al pueblo. Exactamente. Porque el que habla mis lenguas, a sí mismo se edifica. O sea, no es malo. Es por eso que debemos hablar lenguas, porque cuando usted está hablando lenguas, algo está haciendo bien para usted, que es saber qué está pasando, pero a sí mismo se está edificando, a sí mismo está construyendo, amén. Pero el que profetiza edifica a la iglesia, por eso es que es mayor, por eso es que es superior. Dice Pablo que Pablo hablaba lenguas más que todos ellos juntos. Imagínense hermano la cantidad de lenguas, ¿eh? Doy gracias a Dios, dice Pablo, porque hablo lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Es decir, alguna vez me trajeron un hermano que quería que yo le diera tiempo a su hijo para que él predicara. Y era como de la edad de Vini. Tal vez un poquito más grande, tal vez un añito más grande, pero por ahí andaba. Y me traían videos, y en aquel tiempo no era tan fácil hacer un video, ¿eh? Me traían videos, y los traían así en diferentes países de Sudamérica, el niño. Y el hermano era un conocido, y era el papá. Y que quería que yo le diera la oportunidad de venir a predicar aquí. Ay, hermano, le dije, pues no sé, necesito primero verlo, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a subir a un niño nomás así? No, necesito que el Señor me confirme. No, por eso me traje como 3 videos. Véalos. Entonces cuando yo lo vi, el niño hablaba y gritaba y hacía de manos y ponía la Biblia y golpeaba, pero no hablaba. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque así como vine y estaba muy joven. Y ahora decía,
y la mamá seguro interpretaba, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué pasa? Y el niño le ponía la mano y ya le digo, mire hermano, perdone, le digo, a mí se me hace que lo que el niño hace es que el niño tiene una conducta aprendida. El niño no predica. La que predica es la mamá, le digo. ¿Sí me estoy explicando? El niño hace todo lo que dice y hace, pero no habla ni lenguas. Él balbucea. Él no está predicando. Él tiene una conducta porque la mamá quería tener iglesia, ¿verdad? Entonces a través del niño se proyectaba. Pero hermano, ¿no? Y le traje ese versículo. Es que si habla en lenguas, no creo que sean lenguas, pero supongamos que sí. Le voy a conceder que el niño hable lenguas. Ok, amén. Digamos que sí las habla. Usted quiere que predique. Si el entendimiento de las personas va a quedar sin fruto. Pablo dice aquí, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento a hablar 10,000 palabras en lenguas y que nadie entienda. Sé de alguna vez en la central un hermano pastor que lo pasaron, ¿verdad?, a predicar y nada más le habían dado como 10 minutos de tiempo, nomás tienes 10 minutos porque se habían comido su tiempo, ¿eh? Y dice que cuando subió dijo, ay, 10 minutos yo no doy mi tema. Entonces que dijo, bueno hermanos, levante sus manos. Solo le voy a decir algo. Cristo vive. Y me empezó a caer la presencia de Dios. Solo eso digo. Y dice, yo me quedé con la boca abierta, dice, porque dije, pues ¿qué voy a predicar en 10 minutos, 5 minutos? Entonces dije, pues cuando menos voy a dar testimonio de que Cristo vive. Levante sus manos, solo le voy a decir algo. Cristo vive. Y descendió la presencia de Dios. Y ese hermano sí lo conozco. Amén. Es decir, necesitamos eso. En el caso del muchachito que le traje a colación, a veces hay gente, y he visto algunos en televisión que hacen eso, ¿verdad? Pero bueno, no todos son verdaderos, ni tampoco todos son falsos. ¿Qué nos dice Dios, ya para ir cerrando? Que nosotros no seamos ignorantes en cuanto a los dones espirituales, pero también nos dice que los deseemos ardientemente y que anhelemos los mejores dones. Porque a veces decimos, aunque sea de lengua, Señor, dame, ¿verdad? Como que aunque sea, pues sí es un don maravilloso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi forma particular de mirar, salud hermana, yo no me atrevo a pedirle al Señor el que me dé el don de milagros, el de poder, ¿verdad? Como que me siento muy poquito como para yo anhelar algo así, ¿verdad? Entonces no se lo pido, pero pido otro, ¿verdad? Yo soy pedinche, hermano, yo pido mucho. Yo espero que usted también pida, ¿verdad? Pero en mi caso, perdón, pero ese es un problema en mi corazón que tengo que arreglar en algún momento. Pero es decir, ¿qué nos dice la palabra? Que pidas los mejores, ¿verdad? Y la pregunta sería, hoy sí la voy a poner en problemas, hermana Eli, ¿cuál sería el mejor don? ¿Del mejor don de los 9 dones? De todos los dones. Pues yo pienso que si tienes el del amor, ahí va todo como por amor. ¿Sí le dio? Es ese. El del amor. Le voy a explicar cómo. El mejor don es el que edifique más y a más personas. Porque el de lenguas solo se edifica a usted mismo. El de profecía edifica a la iglesia. El de sanidad por las personas que usted ore. El de milagros cuando Dios le permita hacer un milagro. Amén. Pero ¿qué don puede tener usted que edifique en todo lugar donde esté, a todo lugar donde vaya y a todas las personas que conozco? El don del amor. Por eso es que Pablo está terminando en 1 Corintios 12:31 y dice, aún yo os muestro un camino más excelente, y empieza el capítulo 13 a hablar, todo el capítulo a hablar solo del amor. Y empieza a decir, si yo hablara lenguas
y no tengo amor, Soy como un ciudadano. nada soy. Amén. Y el último esto. Aproveche ahorita que estamos vivos, hermano, porque las lenguas se van a terminar. El amor nunca dejará de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento o ciencia, se acabará. Pero el amor permanecerá. Y eso sí, ha sido todo. Amén. Ese es el estudio de las lenguas. A veces dicen, no, si las lenguas ya me las sé, ya que no, a veces siempre hay, qué bonito volver a recordar para qué las tenemos y para qué las debemos de usar. Y como hoy es un discipulado, hay tiempo para preguntas. Si tiene usted preguntas, hermano, hermana, dígame, ¿no? De un versículo donde dice que tiene que haber, cuando nos reunimos, tiene que haber todo. Usted dijo alabanza, los salmos, Si no me equivoco, es 1 Corintios 14:26, ajá. palabra, todo. Pero en ese caso, pastor, que a veces uno, como dice, queda sorprendido, hay una presencia y la cortan. Ya, o sea, porque tenemos, o sea, tiene que dar palabra, ¿verdad? Pero si hay una presencia donde fluye todo, bueno, la mayoría, ¿verdad? Uno está cerrado de ojos, pero, y la cortan, ¿Quién la corta? El pastor. el pastor, Mario, ¿ah? hablando generalmente. Ajá. O sea, en ese caso, yo he visto, me ha tocado ver cultos donde por la misma presencia corre, ¿verdad? Aquí hay dos situaciones. Una es el que manda directamente es Dios, ¿sí? Y el que toma la figura visible es el pastor. Entonces es responsabilidad del pastor discernir no la voluntad del pueblo, sino la voluntad de Dios. Y hay veces que uno decide cortar porque Dios quiere que se enseñe el mensaje. ¿Ya me explico? Pero hay veces que ha habido algunas cosas, pero una específicamente me recuerdo que ya no me va a dar tiempo, Señor, yo aquí voy a parar. Y entonces allí me detuvo el Señor, espérate. No me dijo, espérate, pero estoy poniendo palabras. ¿Cuál es tu prisa? Déjalos un momento más. El Señor lo estaba disfrutando. Entonces dije yo aquí no me meto, yo aquí me hago un lado. ¿Ya me explico? Ahora, ¿qué pasa a veces? Que se está moviendo la presencia del Señor, pero como dice aquí en la palabra, tiene que haber enseñanza. No todos los cultos, sí, hay excepciones, ¿sí? Y hay veces, por ejemplo, usted me ha oído decir una frase que la repito continuamente, no siempre, pero siempre seguido la uso. Si usted está recibiendo, siga recibiendo. Es decir, si usted está metida, usted sígase metiendo. ¿Sí me explico? He visto cultos donde la persona, tal vez no le ha tocado mirar a usted, pero en la Santa también lo hemos visto, la persona, toda la enseñanza se quedó tirada. Pero resulta que como uno está dentro de la presencia, pero no está inconsciente. Hay cierto nivel de conciencia en nosotros. Entonces empieza uno a decir, no, pues ya pararon, ya mejor me paro. Pero el que al final tomó la decisión de salir de la presencia, ya es cada una de las personas. Ya cuesta trabajo. Le voy a poner otro ejemplo. Otros dos ejemplos difíciles para nosotros. Cuando yo era ovejita, a mí me gustan todavía, pero específicamente ahí me gustaban mucho las profecías, las escribía, me las llevaba y las meditaba y las estudiaba. Entonces a mí se me hacía una grosería que cuando, digamos, ya había dos profecías y venía la tercera, así está bien, hermana, así déjenlo. Yo decía, ¿cómo se le ocurre? Si es Dios, le está sellando la boca a Dios. Irreverente, ¿verdad?
¿cómo? Ese pastor, ¿qué le pasa? ¿Ah? Entonces yo le dije al Señor, si algún día tú me pones en una posición así, jamás voy a parar las profecías. ¿Ya? ¿Sí me entendí eso? Ok. Pasaron años, llegué a la posición y seguí varios años en la posición. Y en una vigilia, hermano, nos habíamos aventado como 2 horas o más en la presencia del Señor, ¿saben? Y las profecías no paraban. Y seguía la alabanza y seguía la presencia. Y no paraba la fiesta, y no paraba la fiesta, y no paraba la fiesta. Y tenías 3 predicadores atrasados. Sí, y entonces dije, Señor, perdóname, pero me recuerdo eso que te dije. Pero hoy voy a tener que parar esto. Y con permisito, con mucho temor y temblor. Y entonces pararon para que pudieran predicar. Y aún así creo que les di como media hora. Amén. Sí, esa es, digamos, es una situación difícil para nosotros. Ahora le voy a poner dentro de las cosas que pasan. Ese ya me metió en problemas, hermana, pero bueno. Cuando alguien está profetizando, uno tiene que discernir si la profecía es en la carne, si la profecía es en el espíritu. ¿Ya? Entonces, cuando uno discierne que la profecía no es de Dios, uno tiene esa autoridad para parar la profecía. Decirle, no, hermana, así déjelo. Y la hermana, por muy metida que está, tiene el control de sí misma para parar la profecía. Amén. Amén. Pero a veces resulta que a veces paramos la profecía y la persona que ha sido parada en la profecía se enciende, hermano. Se enciende no del Señor, sino de coraje, ¿verdad? Se enoja. Porque ¿cómo se atrevieron a pararme a mí? Y luego me pueden llegar a la oficina porque me pueden llegar a... Pastor, perdón, con todo el respeto que usted se merece, pero esa profecía era del Señor. Sí, yo sé. ¿Y entonces por qué me paró? Porque el río que Dios estaba dando no lo quise que cambiara. La profecía que se traía iba a cambiar el fluir del Espíritu en ese momento. Y decidí, es un decir, se lo voy a poner de una manera más tangible que usted lo pueda ver. Se levanta y empieza a moverse el Señor en misericordia, en amor, en consuelo, en quitando cargas, ¿ya? Y se levanta la profecía, oh amada mía, perfecta mía, venid a mí, quitaré tus cargas, te anhelo, anhelo tus besos, y empieza así, y está todo muy bonito, ¿ya? ¿Sí me entiende? Está todo así como, se siente como un río así de amor de parte de Dios. Y de repente se levanta otra profecía, arrepiéntate que te va a caer juicio, pueblo pecador. ¿Qué me va a pasar? Lo sacó. Va a cambiarme totalmente el fluir del Espíritu. ¿Ya? ¿Será que somos un pueblo pecador? Sí. Sí, somos. Sí. ¿Que queremos que arrepentirnos? Sí. Uh-huh. Pero preferí, digamos, quedarme con esto ahorita. Porque si no es como que de aquí, y luego de acá, y luego de acá. Entonces, cuando a veces que las profecías se coinciden, o a veces se complementan, o a veces está bien. Pero hay veces que es como un fluir de paz, y el otro es de juicio. ¿Ya me entiendes? Yeah. Entonces, yo tengo la responsabilidad, la autoridad, el privilegio también, y el temor también, de qué voy a hacer. A veces que ya hay 3 profecías, 4 profecías, y dice 2, 3, como dice 1 o 2, ¿verdad? A lo más. Ayer fue, ¿verdad? Ayer creo que fueron 4 o 5 profecías. ¿Sí me explico? Porque en las iglesias más grandes, hermano, como en la central, por ejemplo, pues se han de levantar como unas 25 profecías. Entonces, si se van a ir dando a cada una, imagínense, se va a comer todo el tiempo en las profecías. Amén. No sé si quedó. Amén. Amén. ¿Alguien más? Ya, bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque ya los miro un poquito cansados. Perdón, pastor, ¿es ahí donde entra el don del discernimiento de espíritus? No, lo vamos a ver en su momento. El don de discernimiento de espíritus es distinto.
El don de discernimiento de espíritus, en el caso de la profecía, si usted lo quiere mezclar o unir, el don de discernimiento de espíritus básicamente es esto. Uno puede discernir si es el espíritu del hombre, si es el alma del hombre, si es el espíritu de Dios, si es un espíritu diabólico o un espíritu jezabélico, porque eso sí lo he visto. O sea, he visto una profecía con espíritus jezabélicos, ¿verdad? O viene la persona y me dice, no, mire que aquí, que allá, y luego se siente algo distinto y el Señor nos auxilia, ¿no? Y nos hace sentir qué es lo que se está moviendo. Ese es el discernimiento de espíritus. Lamentablemente no es a la voluntad de uno a veces. Ojalá tuviéramos a la voluntad de uno, ¿eh? Seríamos infalibles, ¿eh? Pero Dios a veces permite ciertas cosas. Pero bueno, el discernimiento de espíritu en este caso es de que la persona va a hablar y inmediatamente uno sabe que no va a hablar el vaso, sino que el vaso de alguna manera abrió puertas y el que va a hablar es un espíritu de mentira. En una ocasión en otra iglesia de allá de Marte, juntito a la luna, había una rebelión en el altar. Había un problema muy grande arriba, de insurrección, de rebelión, había un matriarcado, un espíritu jezabélico que estaba moviendo muy fuerte en esa iglesia. Entonces el pastor se la estaba viendo difícil. Aparte no era muy blandito el pastor también, no era yo, era otro pastor. Se estaba moviendo. Entonces cuando yo tocaba en la alabanza ahí, yo participaba en la alabanza, pero yo sabía, por eso digo que había problemas, ¿no? Yo sabía, miraba las cosas que estaban pasando, aunque no entendía mucho. Y en un momento se levanta una mujer en profecía, postrada, ¿verdad? Se levanta la voz. A ti te hablo, siervo. Deja en paz a mis santos, porque te voy a destruir. Algo así decía, ¿no? ¿Usted cree que eso es de Dios? Estaba fuerte, ¿eh? Y entonces el pastor le dice al de la alabanza, toca, dale. Como diciendo, porque él sabía que la mujer no se iba a quedar callada, ¿verdad? O él optó por hacerlo así. Amén. Porque ya la había reprendido 2 o 3 ocasiones. De hecho, ya le había dado la orden de que no podía, creo, profetizar. Y de todo modo se aventó así. Porque ella era la organizadora de todo eso. Y el Señor le mandó un correctivo a su tiempo, no crea. Hasta la fecha no ha podido regresar ese correctivo. Pero bueno. ¿Sabe qué hizo el de la alabanza? El que tocaba el teclado, que era el líder en ese tiempo. Se cruzó los brazos y dijo, wow. En el altar, a medio culto. Wow. ¿Qué es eso? Rebelión. En el altar. De ahí se partió la iglesia, ¿verdad? Pero se fueron los rebeldes. Entonces, pues, ¿qué pasó? Cuando le preguntaron, porque me tocó mirarle, ¿por qué no tocaste? Y el pastor estaba bravo, ¿eh? Así como usted no me conoce a mí. Ahora, yo no voy a parar la profecía. Perdóname, papadito, pero el que tiene la autoridad aquí soy yo. Pero es que era Dios hablando, no era Dios. No era Dios. Si yo sé que es Dios, yo te voy a decir. Pero de todo, tú tienes que obedecer. Y de ahí, como no obedeció, me lo sentaron, hermano. Y ahí es donde yo tuve que ser director de alabanza, solo yo y la guitarra, porque sentaron a toda la alabanza. Y yo no sabía dirigir, o sea que ahí hice mis pininos. Y todo bien nervioso, y estaba yo ahí. Dice, el pastor, yo no ponga otro porque yo no sé. Yo no sabo. Preferible uno que no sepa, pero que sea obediente a los que saben y son desobedientes. Y sí, fue muy difícil ese tiempo. Entonces ahí es donde entra todo eso, ¿eh? Gracias a Dios el pueblo no se dio cuenta de todo lo que se estaba moviendo. Pero al final de cuentas, el Señor hizo la limpieza. Amén. Bueno, no sé si... Una última pregunta. Dígame, casi Marta. nunca le pregunto, pero... No, usted pregunte. Fíjese que en una iglesia por allá bien lejos, ¿verdad? También había un pastor que conocí yo
y él le prohibía al pueblo que se postraran así cuando se acuesta uno, que porque eso no era bíblico, que era gente que nomás quería dormirse o que quería estar allí acostada y que no se acostaran. ¿Eso es lo que decía? Eso lo prohibió y como dijo un hermano, y yo lo vi, Mire, el diablo ataca a los ministros de muchísimas maneras. En ego, en la sexualidad, en dinero, muchísimas maneras. Soberbia, arrogancia, en muchas maneras, ¿no? Y a veces nos hace o nos quiere engañar a hacernos enemigos de las ovejas, enseñorearnos de las ovejas, o nos hace sentirnos acusados de las ovejas o perseguidos por las ovejas, de muchas maneras, ¿sí me explico? Mete cosas en la mente de uno. Entonces uno siempre tiene que estar en oración, porque, por ejemplo, una de las batallas que tuve hace como un tiempecillo atrás, era como que como que yo golpeara a las ovejas con mi autoridad, y tuve que batallar todo eso, respondiendo con palabra. El Señor me mandó a apacentar, no a matar ovejas. ¿Ya me explico? Amén. Pero es que te están levantando falsos y que... ¿Qué es lo que hizo el Señor? Enmudeció. En su tiempo Dios hará lo que tenga que hacer. ¿Ya me entiendes? Pero mira que se burlan de ti, que se burlen. Mientras ahí hay alguien que nos defiende. Pero todo eso son pleitos, problemas que en la mañana es eso, en la tarde es otro. Y ¿ya me entiendes? Es una lucha diaria y constante, y a veces muy cansada y muy cargada. ¿Cómo se van esas luchas? En oración. Oración y ayuno. Dominar nuestra alma. Rendir nuestro corazón al Señor. Recordemos que en mi caso personal, Dios no quiere aquí a Mario. Dios quiere aquí al siervo. ¿Ya? Mi esposa a veces quiere al siervo, y a veces quiere a Mario, ¿va? Y a veces me cuesta, a veces, ¿va? O sea, no me cuesta que me cueste, sino digo, no te estoy hablando como tu esposo, te estoy hablando como tu pastor. ¿Ya? Entonces ya mi tono de voz es distinto y mi autoridad es distinta. Pero en el caso de ella, en el caso de usted, para usted siempre voy a ser su pastor, hasta que Dios nos lo permita, ¿verdad? Entonces yo creo, por lo que usted me dice, que pudieran ser dos cosas. Una, ignorancia de la palabra, porque el estar postrado es total humillación. Esa podría ser una. Otra es que la persona está en una paz con el Señor, otra es que está en un éxtasis de parte de Dios, y eso solamente Dios y la persona saben, ¿verdad? Uno puede discernir. Otra puede ser que ya se le metió una espina en el corazón. Ya se le metió una espina en su alma y empieza a destilar amargura. Y pudiera ser esa. Esperemos que fuera la primera, ¿va? Que fuera ignorancia de la Escritura, ignorancia de la voluntad de Dios, porque sería más perdonable que el otro, ¿verdad? Sí, porque hay veces que uno pasa al frente y Dios te quebranta tanto tu corazón que ya no hay manera de cómo humillarte. O sea, es para a mí las experiencias que yo he vivido, ¿verdad? Y ya cuando te postras, que ya quedas en gemidos. Ya cuando estás en gemidos, ya es algo otro, como acabamos de leer. Y yo digo, pues es cuando descansa el alma de uno y vienen muchas... que se queden ahí. Nosotros decimos así, y en esa iglesia pasaba en la iglesia esa que conocí, y al último llegó el pastor diciendo que por qué se acostaba, que por qué, que eso no era, que eso era irreverencia a Dios. Yo tengo una experiencia particular que gracias a Dios me las dio, porque me las dio para que yo aprendiera, ¿no? Aparte que yo las disfrutara, ¿no? Una de ellas fue que yo sabía que el Señor estaba parado literalmente a mi lado.
y yo estaba hincado. Pero cuando yo estaba hincado y postrado, a mí me cuesta trabajo tirarme completamente boca abajo porque obvias razones. De verdad, o sea, siendo claro, así es, ¿verdad? Pero el ser que es el Señor, creo yo era el Señor Jesús, era tan grande su santidad, tan grande, que mis huesos me dolían y mi pobredumbre me pegaban al suelo. Y yo trataba de levantarme y no podía levantarme. Intenté 2 veces, y no con todas mis fuerzas, ¿verdad? Pero entendí que era la fuerza de su santidad. Y que era... Yo estaba bien delante de Él, sigo estando bien, ¿verdad? Pero no es que estaba yo en pecado, no. Pero no estaba a nivel de la santidad de Él, obviamente jamás, ¿verdad? O sea, nunca podremos lograr eso. Aunque dice el Señor, sé santos como yo soy santo. Entonces yo tengo entendido por lo que yo viví, que aunque alguien me quisiera parar en ese momento, yo no hubiera podido pararme, ¿no? Porque era como que me apretaran, pero no de la carne, sino los huesos. Es que como que se te debilitan y te caes. No Y hay- tienes fuerzas para sostenerte. No, en el para- caso mío era que sí tenía fuerzas, pero no podía. No puedes. Había algo que me Como que- presionaba hacia abajo. En otras ocasiones es como un ambiente de paz, como que está uno, o sea, como cuando uno lloró mucho, ¿verdad? Ajá. Y ahí se queda uno descansando, es como, esa es una parte, ¿verdad? Pero, pues no, yo pienso que pudiera ser una de esas dos, ¿verdad? Esperemos que sea la primera, Amén. que fuera ignorancia y que no fuera una herida en el corazón del pastor. Amén, ¿ya es todo? Amén. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre mío, que estas enseñanzas, Señor, sean de edificación, jamás para dañar a nadie, Padre. Por favor, te lo pedimos, Padre, que los que estamos aquí, Señor, bendito Dios, seamos edificados en la instrucción y en la enseñanza, Padre. Ayúdanos a entender, mi Dios hermoso, verdaderamente la voluntad tuya, para que tu voluntad sea sobre toda voluntad humana, Señor. No solo en este lugar, sino en todo lugar, Señor, tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra, Padre, tu voluntad sea sobre todo, Señor. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, pues tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu presencia. Y el pueblo de Dios decimos, amén.